Hola, mi nombre es Pamela Gendra Prados y voy a exponer el ejercicio 10, un mundo bipolar, de la materia El mundo contemporáneo. Estos son los temas que contiene esta presentación. A continuación observaremos que las naciones victoriosas pretendieron construir un nuevo orden geopolítico mundial. Al final del conflicto, Estados Unidos y la Unión Soviética se consolidaron como las nuevas superpotencias globales, iniciando un periodo de bipolaridad en el ámbito de las relaciones internacionales. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial, que eran Estados Unidos, el cual era líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas, y la Unión Soviética, que encabezaba el llamado Bloque del Este o Bloque Oriental, integrado por las áreas bajo ocupación del Ejército Rojo y las Fuerzas Armadas Comunistas. En este periodo había dos sistemas económicos más importantes. El primero era un sistema socioeconómico basado en que los medios de producción y de distribución son de propiedad privada, con fines lucrativos, es decir, las empresas son dueñas de su producción. Este era el capitalismo. Y el socialismo, que era un sistema de organización política, social y económica que se basaba en la idea de colocar a todos los medios de producción y servicios de una nación bajo la administración del Estado, actuando este como un gran monopolio. Los básicos del capitalismo eran mercado competitivo, que era el valor de trueque que se le da a la oferta y demanda con menos interferencia posible del gobierno. La libertad de empresa, si era posible llevar un plan empresarial o terminar con ellos. La elección de la oferta y demanda. En el mercado hay muchas opiniones y alternativas en los artículos. Esto le da la elección de oferta y demanda, que a su vez da los equilibrios de los precios. Y la competencia, que hace referencia a que las empresas se venden un artículo en el mercado terminado. También en ese mercado hay personas o empresas que son demandantes según sus necesidades de comprar esos artículos o mercancías. Por último, los representantes más conocidos son Adam Smith, John Locke, David Ricardo y Thomas Malthus. Los países que adoptaron el capitalismo y actualmente se rigen por él son Estados Unidos, que es considerado el modelo capitalista por excelencia y también es la principal economía del mundo. Alemania, que fue la nación que resultó derrotada entre las dos guerras mundiales y desde 1948, con su país dividido, comenzó su expansión capitalista. México, que es una de las principales economías del mundo, ocupa el 10º puesto en términos de Producto Bruto Interno, pero también tiene el índice de pobreza más alto. Y Luxemburgo, que tiene el segundo PBI per cápita del mundo detrás de Qatar. Ahora hablaré de algunas características del socialismo, pero antes que nada, cabe recalcar que existen en el mundo varios tipos de socialismo representados en teorías y formas de gobierno de izquierda que se mantienen vigentes en muchos países de Oriente y Occidente. Algunas características son que el Estado tiene el dominio de todos los medios de producción y servicios y este actúa como un gran monopolio. El Estado es quien administra los medios de producción de toda la sociedad. El Estado maneja una forma de gobierno centralizada donde él se ocupa de la administración económica y gestiona el bien común de los habitantes. Los representantes más conocidos de este sistema son Karl Marx y Friedrich Engels.
países que se adoptaron al socialismo fueron China. Desde 1949, la república adoptó el socialismo como su forma de gobierno. Cuba tras la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro y Ernesto Guevara en 1959. Vietnam, tras décadas de guerra entre el norte y el sur, en 1976 la República Socialista de Vietnam se unificó bajo el socialismo. Y Noruega, que es uno de los casos más exitosos del socialismo moderno gracias al modelo nórdico de bienestar. En Europa se comenzaba a crear una nueva confrontación ideológica entre el occidente capitalista y el este comunista. Tras la fundación de las repúblicas alemanas, se evidenció que Europa había quedado atrapada y dividida entre dos grandes esferas de influencia. Por un lado las potencias y por otro lado el comunismo soviético, que tras la guerra estableció gobiernos títeres. La Unión Soviética se había hecho con el control efectivo de prácticamente la mitad oriental de Europa, desde los Balcanes hasta el Báltico. A causa de esto, Estados Unidos respondió con la formulación del Plan Marshall. Este constaba con un paquete económico para ayudar a las naciones europeas occidentales a reconstruirse y recuperar su estabilidad económica. En total, el Plan Marshall entregó unos 17 billones de dólares a la causa europea, permitiendo la reconstrucción y el establecimiento de una economía. Claro, este tenía que ser un mercado libre capitalista que favorecía a los intereses de Estados Unidos. Este dinero se distribuyó en países como Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia, Alemania Occidental, Suecia, Noruega y Dinamarca, quienes pronto comenzarían a alinearse en un nuevo bloque contra el sistema soviético. En 1952, cuando los Países Bajos de Bélgica, Francia, Luxemburgo, Italia y Alemania Occidental formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, antecedente directo de la actual Unión Europea, el establecimiento de este tipo de instituciones cimentó el camino hacia la unidad europea, favoreciendo el comercio entre estos países y posteriormente persiguiendo también una política común anticomunista. Ahora presentaré la evidencia de mi actividad del Foro 10 y la entrevista. Estas son dos réplicas que hice a dos de mis compañeras del Foro 10. La primera fue una réplica a Shalom Cañes Ochoa. Y la segunda fue a Emily Torres Medina. En la entrevista obtuve las siguientes respuestas. La respuesta a la primera pregunta fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Para la segunda pregunta, porque tenían ideologías diferentes. Para la tercera, que yo recuerde, Japón, Estados Unidos, Alemania. Para la cuarta pregunta, era un conflicto serio a los que muchos temían. Y por último, la quinta pregunta, me parece que usaban armas, bombas, tanques. Frase que se me hizo muy interesante de Thomas Merton. La Guerra Fría no es más que la consecuencia normal de la idea corrompida que tenemos de una paz basada en una política de cada cual para sí, en la ética, la economía y la vida política. Es absurdo esperar que pueda construirse una paz sólida sobre ficciones e ilusiones. En conclusión, después de la guerra comenzaron a aparecer rivalidades y diferencias políticas entre los países, lo que llevó a una ruptura entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y la Unión Soviética, para más tarde crecer como problema a causa de la formación de nuevas alianzas militares. Me parece interesante que los países querían lo mejor para su país,
tenían sus propias ideas, algunas parecidas y otras totalmente diferentes. En mi opinión, todas las ideas son buenas mientras ayuden a la población y no perjudiquen a los demás o a la misma población. Referencias bibliográficas ocupadas para la elaboración de esta presentación. Fue todo por esta presentación, les agradecemos su atención y que tengan un bonito día.